Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Hoy estamos jueves ya, un día más que podemos compartir la palabra del Señor. Estamos jueves 20 y de verdad que qué alegría poder vernos por esta plataforma, por este medio. Y hermano, antes de comenzar, quiero invitarte a orar para entregarle este tiempo al Señor. Que Dios sea trayendo entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente y a todo nuestro ser. Amén. Vamos a orar. Así que te invito ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y clamar al Señor por un momento. Amado Padre, te doy gracias por un día más. Gracias por darnos la vida una vez más, una oportunidad para aprender más de ti, Dios, para acercarnos a ti, Señor. Queremos, Dios, que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón. Que el día de hoy podamos salir renovados también, ministrados con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo y que tu Espíritu Santo toque a cada uno de nosotros. En tu nombre, amén. Muy bien, hermanos, nos encontramos en Éxodo capítulo 19, vamos avanzando y en esta oportunidad vamos a ir leyendo de a pocos. Vamos a leer de a pocos. Ahí donde está, puedes sacar su celular o su Biblia o su devocional, su TCD, pero leamos juntos. Éxodo 19, estamos en el versículo 16 y dice así: En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno y carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido de cuerno y carnero se hacían cada vez más fuertes, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Amén. Vamos a detenernos ahí por un momento. Versículos anteriores y el día anterior, pues se encontraba el pueblo al pie del monte Sinaí, que es un monte que el día de ayer Angelito nos estuvo compartiendo acerca del monte Sinaí, qué significado tenía también y por qué se encontraban ahí. Ya habían pasado unos 2 o 3 meses aproximadamente de la salida de Israel de Egipto y ahora Dios los lleva a este monte, al pie de la montaña, en otras palabras, ¿no? Los lleva al pie de la montaña y parece de película porque la palabra de Dios, la Biblia describe que se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno. También dice que Dios habló audiblemente, con voz de trompeta. O sea, imagínense, Dios mismo, la presencia de Dios descendió en el monte. Yo me imagino que el pueblo de Israel estaba petrificado y recontrasombrado de lo que estaba pasando en este momento. Nunca antes se había visto y ellos habían presenciado de tal manera la presencia de Dios, tan cercana a ellos. Y esto es algo muy interesante. La palabra dice que se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno y carnero. Todo el pueblo tembló. Todos estaban parados al pie de la montaña, ¿no? Y en el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido en forma de fuego. Y yo veo, hermanos, acá, justo que estamos leyendo esto, parece, como les digo, algo así de película, no sé, algo sobrenatural, porque lo fue, pero hay algo que me sorprende. Uno, es que Dios habló de manera audible con el pueblo de Israel. Dos, es que el Dios mismo, el creador del cielo, el creador del universo, desciende a la tierra. Eso es algo que a mí me parece totalmente asombroso, porque es Dios, la misma presencia de Dios. Y eso muestra, hermanos, que no tenemos un Dios ajeno, que no tenemos un Dios que está lejos de nosotros.
tenemos un Dios que quiere estar cerca de su pueblo, que hizo lo posible por estar cerca del pueblo de Israel, su especial tesoro. Y esto me habla de un Dios que nos ama y que, como nos ama, Él desea estar cerca a su pueblo. Hoy en día, pues, todos los que aceptan a Cristo, reconocen a Jesús como Salvador, somos parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Ya no es... creo que la salvación está para todos los que lo aceptan. Y yo, como parte del pueblo de Dios, veo que a través de su palabra nos enseña y Dios se revela como un Dios que busca estar cerca de su pueblo. Y algo interesante pasa, porque Dios ha hablado con Moisés y les dice: no pueden pasar desde este límite. Hay un límite del cual no podían pasar más allá el pueblo de Dios. La única persona que podía pasar era Moisés, nadie más. Pero Dios le dice que cualquier persona que cruzara ese límite al monte Sinaí iba a tener que morir. ¿Por qué, hermanos? Vemos que en el versículo 21, lo voy a leer, dice 20-21, el Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Tenemos un Dios santo. ¿Por qué las personas no podían pasar ese límite? Porque nosotros tenemos un Dios que es 3 veces santo. En Apocalipsis dice, ¿no? Santo, santo, santo. Tenemos un Dios que es sumamente santo. Nosotros, bueno, y en ese entonces el pueblo de Israel nadie tenía la santidad que lo calificaba a Dios como un ser supremo y santo. Su santidad era tanta y tan fuerte que fulminaba a cualquiera que pudiera estar cerca de él. O sea, realmente fulminaba a cualquiera que pretendiera acercarse a la presencia de Dios. Porque así es su presencia. Él es santo. Él es santo. Y aún así Dios santo descendió para estar cerca de su pueblo. Y eso es algo que me habla mucho de la imagen de Dios, de quién es ese Dios para mí. Vamos a seguir leyendo. El versículo 21 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor dijo: baja ahora y trae a Aarón. Cuando vuelvas, mientras tanto no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor les había dicho. Aquí hay algo interesante también. Hay muchas cosas interesantes. Yo sé que este fragmento de la palabra habla muchas cosas. Habla también de un Moisés como mediador. Un Moisés que comunicaba lo que Dios le decía y él lo comunicaba al pueblo de Israel. Tenemos a Moisés como un intercesor, ¿cierto? Directamente el pueblo de Israel no podía hablar con Dios, no podía conocer su voluntad. Necesitaban de Moisés para que Dios pudiera hablar al pueblo, ¿no? Y viceversa. Entonces, vemos aquí a un Moisés como mediador. ¿Qué te hace recordar esta frase? Moisés como mediador, Moisés como intercesor, Moisés como un instrumento de Dios. ¿A qué nos hace recordar? Hay algo que me llama mucho la atención, y es que Moisés
toma la figura anticipada de Jesucristo. En ese entonces, el pueblo de Israel necesitó de un mediador. Dios levantó a Moisés, llamó a Moisés para que sea ese mediador. Más adelante, ese mediador fue Jesucristo. Dios mandó a Jesucristo para que únicamente a través de Jesucristo podamos tener cercanía a Dios, para que la presencia de Dios pueda estar junto con nosotros. Amén. Y es a través de Jesucristo que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. ¿Se imaginan? Nosotros no somos santos, pero Dios a través de Jesucristo nos hizo santos para acercarnos libremente a Dios. El pueblo de Israel no podía acercarse a la presencia de Dios. Pero Dios, en su amor tan grande, envió a Jesucristo como ese mediador para que tú y yo nos acercáramos confiadamente a Dios, para que pudiéramos estar en la presencia de Dios sin ser fulminados como Dios dijo que iban a hacer aquí. Su santidad era muy fuerte y no podían permanecer cerca de Dios físicamente, ¿no? No podían. ¿Y cómo es Dios, no? Que desde muchos años atrás, cientos de años atrás, esa misma figura estaba presente, ¿no? En Moisés. Es interesante. Muy interesante. Y algo más, hermanos, que quería acotar en este momento. Hay un versículo que justo estaba leyendo que tiene mucha relación con Éxodo, con esta parte de Éxodo, y está en Hebreos 12. Voy a abrir mi Biblia para leerlo con ustedes y compartirlo. Hebreos 12:18, y también le invito a que pueda leer el capítulo completo, que es muy bonito. Dice así: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un impotente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo: estoy temblando de miedo. Es increíble, ¿no? Hasta Moisés temblaba de miedo por lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 22, en cambio ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Y es interesante este fragmento. Yo, como les digo, les invito a que puedan leerlo hasta que termine este capítulo, pero hace mención de lo impotente que fue Dios y que hasta Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Yo me imagino a todo el pueblo de Israel realmente asombrados y asustados, llenos de miedo. De repente algunos ahí orinándose del miedo, como a veces usamos esa frase, ¿no? Orinándose del miedo por la impotente voz de nuestro Dios, ¿no? Temblaban, tambaleaban. Dice que tanto era, su voz era tan temible que suplicaron a Dios que por favor dejara de hablar. O sea, imagínense qué tan fuerte habrá sido esto, que le suplicaron a Dios que ya, no diga más, por favor, ¿no? Y por eso les dije al principio, ¿no? Esto parece algo de película. Hermanos, vemos a un pueblo realmente asombrado por el poder de Dios, asombrado por lo que Dios estaba haciendo y lo que ya había hecho con las plagas en Egipto, con la liberación, abrir el mar rojo, o sea, tantas cosas que hizo Dios. Vemos un pueblo asombrado y atemorizado. Pero yo te quiero decir algo hoy día. Una frase que estaba leyendo y que decía: el asombro es una cosa
y la sumisión a la voluntad es otra cosa. Muchas veces podemos vernos asombrados por lo que Dios hace, pero eso no significa que tú y yo estemos bajo la voluntad de Dios o sometidos bajo la voluntad de Dios. Eso requiere de un corazón dispuesto. ¿Por qué te digo esto? Porque capítulos más adelante, el pueblo de Israel prácticamente se dio al abandono. Comenzó la idolatría. Levantaron becerros de oro. Comenzaron a adorar a otros dioses, ¿no? Y la historia, por ahí que la conocemos, no fue suficiente el asombro. No fue suficiente para ellos, lamentablemente no fue suficiente. Y creo que hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque Israel tenía mucha admiración. Israel había visto muchos milagros acontecer, pero tenía poca sumisión a la voluntad de Dios. Y algo que Dios quiere es que nuestra vida sea una vida de obediencia, de sumisión, de adoración a Dios. Dios quiere que nuestra vida, que vivamos como personas fieles a Él, que no vivamos simplemente de asombros. Sí, Dios es asombroso, Dios es poderoso, pero Dios quiere que tu corazón y mi corazón esté sometido, que nuestra vida se someta a su voluntad. Y someter nuestra voluntad es saber esperar, es callar cuando debemos callar, es saber esperar el momento correcto, es saber actuar con el Espíritu Santo. Eso es vivir realmente conforme a la voluntad de Dios, leyendo su palabra, meditando todos los días. Y como te digo, este pasaje es Hebreos 12, lo vuelvo a repetir. Les recomiendo que lo lean completo, junto con el TCD del día de hoy, para que podamos comprender. Hay tantas cosas que nos habla Dios a través de este pasaje. Y quiero terminar con eso, hermanos. Con eso, ¿no? Vivamos con un corazón sometido a Dios. No repitamos la historia de Israel, que se prostituyó ante otros dioses, entre comillas, ¿no? Es la palabra que utilizan en la Biblia. Y vivamos como Dios desea. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Eso, hermanos, yo te invito a que podamos orar en este tiempo y meditar también en nuestras acciones, meditar en nuestro día a día, en nuestro actuar, nuestro caminar cristiano. Vamos a orar a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón. Tu palabra, Señor Jesús, penetra nuestra vida, hace ver nuestra realidad y nuestra condición. Y Dios, gracias. Gracias por mandar a Jesucristo. Gracias por mandar ese mediador entre tú y tu pueblo, Señor, para toda la tierra, para que cualquiera que se acerque a Jesucristo pueda estar cerca de ti también, Padre. Ayúdanos a ir cada día a la fuente de perdón. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir, Señor, con un corazón sometido a ti, Jesús, a ti, mi Dios. No un corazón que simplemente se asombra por las cosas que Dios puede hacer, porque mucha gente en la Biblia se asombró por eso, mas no todos fueron salvos. Ayúdame, Señor, a que mi corazón esté cerca al tuyo. Ayúdame a amarte, Señor, cada día más y obedecer tu palabra. Gracias te doy por este mensaje, Dios, a nuestra vida. Y bendigo a cada persona que está viendo este video. En tu nombre, amén. Amén, hermanos, qué precioso tiempo. Realmente hay tantas enseñanzas en este pasaje. Y yo te invito, hermano, a que puedas suscribirte si no lo has hecho a este canal, a compartir este mensaje. No nos quedemos con el mensaje, sino compartámoslo también. Y suscribirnos, darle like, compartirlo y activar la campana de notificaciones también. Así que yo me despido aquí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y un abrazo a la distancia también. Y hasta la próxima.